Bienvenidos un día más a este vuestro canal, vuestro espacio de curiosidades y misterios del mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título o la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema un tanto peculiar, un tema que mezcla la fama, los automóviles y, por qué no decirlo, un poquito de misterio. Vamos a hablar de la matrícula del coche de la talentosísima Demet Özdemir. Sí han oído bien, la matrícula. Y es que a veces los pequeños detalles, esos que parecen insignificantes a primera vista, pueden esconder historias muy interesantes. Para ser exactos, vamos a descifrar qué significa esa matrícula que ha dado tanto que hablar, CAN. Pero no se preocupen, no vamos a hacer una clase de alfabetismo, ni tampoco vamos a aburrirlos con tecnicismos legales, para nada. Vamos a tomarnos esto como un juego, una especie de aventura para descubrir qué puede haber detrás de 3 letras tan sencillas como CAN. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar genial. Y antes de que se me olvide, un pequeño favorcito: si les gusta este tipo de contenido, si son de los que disfrutan descubriendo pequeños secretos y curiosidades, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Es gratis, no cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos allá con el vídeo. Demet Özdemir, nuestra queridísima Demet, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. La hemos visto en muchísimas series y películas, interpretando personajes que nos han hecho reír, llorar y hasta suspirar. Pero hoy no vamos a hablar de sus dotes actorales, aunque bien podríamos pasarnos horas haciéndolo. Hoy vamos a centrarnos en algo mucho más terrenal, en algo que usa para desplazarse de un lugar a otro, su coche. Y más específicamente en la matrícula de ese coche. CAN. 3 letras. 3 letras que a primera vista pueden parecer aleatorias, pero que en realidad, y esto es lo que vamos a descubrir hoy, podrían tener un significado mucho más profundo, mucho más personal. La primera pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué CAN? ¿Es una simple coincidencia? ¿Tiene algún significado especial para Demet? Bueno, pues para responder a estas preguntas, tenemos que empezar por desgranar un poquito lo que estas letras podrían representar. En primer lugar, CAN, así tal cual, podría ser una palabra en turco. Y efectivamente lo es. En turco, CAN significa alma, vida, espíritu. Es una palabra muy utilizada, muy sentida y con un fuerte componente emocional. Podría ser que Demet haya elegido esta matrícula como una especie de mantra personal, un recordatorio de la importancia de vivir cada momento, de cuidar su alma. Es una posibilidad muy real y personalmente me parece preciosa. Que una persona con la fama y el reconocimiento que tiene Demet lleve un mensaje tan profundo y personal en su vehículo, me parece algo digno de admirar. Es como si llevara su esencia consigo a donde quiera que vaya. Pero ojo, nos podemos quedar solo con la interpretación en turco. La matrícula CAN podría tener otros significados, otras connotaciones. Podría ser una referencia a una persona importante en su vida, a un lugar especial o incluso a una fecha significativa. Podríamos estar hablando de las iniciales de un nombre, un apodo, o una combinación de letras que solo ella y quizás algunas personas muy cercanas entiendan. La verdad es que aquí el abanico de posibilidades es enorme, y es justo ahí donde reside la magia, donde empieza la especulación, donde todos y cada uno de nosotros puede darle su propia interpretación. En realidad, si lo pensamos bien, las matrículas son un código, un lenguaje que va más allá de su función administrativa. Son una especie de huella digital, algo que identifica al vehículo, pero que a la vez puede reflejar la personalidad, los gustos o incluso la filosofía de vida de su propietario. Y en este caso, con Demet y su matrícula CAN, ese concepto se eleva a la máxima potencia. Es como si de forma indirecta nos estuviera invitando a reflexionar sobre el significado de las cosas, sobre la importancia de elegir las palabras que nos representan, sobre cómo hasta los detalles más pequeños pueden decir mucho de nosotros. Ahora bien, profundicemos un poquito más en la cultura turca, en la importancia que tienen las palabras en este país. En Turquía, la lengua es mucho más que una simple herramienta de comunicación, es un vehículo de emociones, de tradiciones y de historia. Las palabras tienen un peso específico, una carga semántica que trasciende su significado literal.
Y en este contexto, la palabra Can, como hemos visto, tiene un significado muy poderoso, una resonancia que llega a lo más profundo del ser. Es por eso que la elección de esta matrícula Po. R parte de Demet, podría interpretarse como un homenaje a sus raíces, a su cultura y a su identidad. Es una forma de llevar consigo, de recordar en cada desplazamiento, esa conexión tan especial que tiene con su país. Es una manera de reivindicar su origen, de mostrar al mundo la riqueza de la lengua turca, esa lengua que le ha dado voz y que le ha permitido expresar su talento y su creatividad. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Can sea una referencia a algún personaje, ya sea real o ficticio, que haya marcado su vida. Podríamos estar hablando de un amigo o un familiar, un mentor, o incluso de un personaje literario o cinematográfico que haya dejado una huella imborrable en su corazón. Las posibilidades son muchas y, como dije antes, la magia de esta matrícula reside precisamente en esa capacidad de evocar diferentes interpretaciones, diferentes historias. Y es que a veces, las cosas más sencillas son las que esconden los mayores secretos. Una matrícula, 3 letras y un mundo de posibilidades. Es como un pequeño enigma que Demet nos plantea, una invitación a descifrarla, a especular, a jugar con nuestra imaginación. Por otro lado, hay que destacar que Demet Özdemir es una persona muy reservada con su vida privada, y es por eso que este tipo de detalles, por pequeños que sean, adquieren una mayor relevancia. Nos dan una pequeña ventana a su mundo personal, una oportunidad de conocerla un poco más allá de su faceta pública. Y es ahí, precisamente, donde reside la fascinación que genera esta matrícula. No es solo una combinación aleatoria de letras, es una pista, una pequeña clave que nos invita a conectar con ella a un nivel más profundo. Es una forma de sentirnos más cerca de nuestra querida Demet, de tratar de entender su universo interior, su forma de ver la vida. Y esta conexión, por más sutil que sea, es lo que hace que este tema sea tan interesante, tan atractivo para todos sus fans y para todos los curiosos en general. Es esa búsqueda constante de sentido, esa necesidad de encontrar significado en cada detalle, lo que nos lleva a explorar las profundidades de esta matrícula y a descubrir, tal vez, algo más sobre la persona que la lleva en su coche. Ahora bien, pongámonos un poquito más especulativos, juguemos un poco más con nuestra imaginación. ¿Podría ser Can un acrónimo? Quizás sean las iniciales de nombres o apellidos importantes para ella. Podríamos estar hablando de las iniciales de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos más cercanos. O incluso de un posible amor secreto, un amor que se esconde detrás de esas 3 letras. La verdad es que, como ya hemos dicho, las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que hace que este tema sea tan entretenido. Nos permite jugar con nuestras ideas, dejar volar nuestra imaginación, y explorar todas las posibles interpretaciones. En este sentido, la matrícula Can se convierte en una especie de juego, un acertijo que Demet nos plantea de forma indirecta. Es una invitación a participar en su vida, a intentar descifrar sus códigos, a conectar con ella de una manera única y especial. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que la elección de esta matrícula sea simplemente una cuestión de gusto personal, de azar, o incluso una combinación de todos estos factores. A veces las cosas no tienen una explicación lógica, ni un significado oculto, simplemente son como son. Y quizás en este caso la matrícula Can no sea más que una combinación de letras que le gusta a Demet, una elección estética, una decisión que no tiene que tener un trasfondo más profundo. Pero incluso en esa aparente sencillez, hay algo que nos intriga, algo que nos llama la atención. Es como si de forma inconsciente le estuviéramos buscando un significado, una razón de ser, a algo que quizás no lo tiene. Y esa búsqueda, esa necesidad de encontrar sentido en cada cosa, es lo que nos define como seres humanos. Es lo que nos lleva a investigar, a especular y a intentar comprender el mundo que nos rodea. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el factor de la fama. Demet Özdemir es una persona muy conocida, una figura pública que está constantemente bajo el ojo del público. Y es por eso que cualquier detalle sobre su vida, por pequeño que sea, genera un gran interés. Su ropa, sus viajes, sus amigos, sus proyectos laborales y, por supuesto, su coche y su matrícula, son temas que siempre están en boca de todos. Y en este contexto, la matrícula Can se convierte en un símbolo, en un detalle que contribuye a construir su imagen pública. Es como si, de forma indirecta, la matrícula formara parte de su personaje, de su aura mediática. Y es por eso que su significado, su posible interpretación,
genera tanta curiosidad entre sus seguidores y entre el público en general. Es como si todos quisiéramos saber qué hay detrás de esas 3 letras, qué historia o qué mensaje esconden. Y esta búsqueda, esta curiosidad, es lo que hace que este tema sea tan interesante, tan atractivo para todos nosotros. La verdad es que cuanto más profundizamos en este tema, más nos damos cuenta de lo complejo y fascinante que puede llegar a ser. Una matrícula, 3 letras y un universo de posibilidades. Es como si Demet, sin pretenderlo, nos hubiera regalado un enigma, un pequeño misterio que podemos intentar resolver juntos. Y en ese intento nos acercamos un poquito más a ella, a su mundo, a su forma de ver la vida. Es como si estuviéramos compartiendo un secreto, una complicidad que nos une a través de la curiosidad. Y esa conexión, por más sutil que sea, es lo que hace que este vídeo sea tan especial, tan diferente a otros. No estamos hablando de su trabajo, de su vida personal, ni de sus escándalos. Estamos hablando de un detalle, de una matrícula, y de todo lo que ese detalle puede significar. Y en esa sencillez, en esa aparente trivialidad, encontramos una riqueza que nos sorprende, que nos fascina y que nos hace reflexionar. Es como si al hablar de la matrícula Khan, estuviéramos hablando de nosotros mismos, de nuestra necesidad de encontrar significado en las cosas, de nuestra curiosidad innata y de nuestra capacidad de imaginar. En definitiva, la matrícula Khan de Demet Özdemir es mucho más que una simple combinación de letras, es un enigma, un símbolo, una invitación a la reflexión y, por qué no, una excusa para conectar con nuestra querida Demet. Y bien, llegamos al final de este viaje por los misterios de la matrícula Khan de Demet Özdemir. Espero que les haya gustado tanto como a mí explorar todas las posibles interpretaciones y significados que se esconden detrás de esas 3 letras. Como hemos visto, Khan podría significar alma o vida en turco, podría ser un acrónimo, podría ser una referencia a alguien o algo especial para Demet, o simplemente una elección personal sin mayor explicación. La verdad es que, como hemos dicho varias veces, las posibilidades son muchas y la belleza de este tema reside precisamente en esa capacidad de evocar diferentes interpretaciones, diferentes historias. Lo importante es que hemos aprendido que hasta los detalles más pequeños pueden ser un reflejo de nuestra personalidad, de nuestros gustos, o incluso de nuestra forma de ver la vida. Y que a veces, lo más sencillo es lo que esconde los mayores secretos. Y sobre todo, espero que este vídeo les haya servido para conectar un poquito más con Demet, para entender un poco mejor su mundo, su universo interior. Y para darse cuenta de que detrás de una figura pública, hay una persona con sus propias vivencias, sus propios sentimientos y sus propias historias. Quiero darles las gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje, por haber dedicado un poquito de su tiempo a este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido, informativo y sobre todo, que les haya dejado pensando. Les invito a que me dejen en los comentarios sus propias teorías sobre el significado de la matrícula Khan. ¿Qué creen que significa para Demet? ¿Tienen alguna idea que se nos haya escapado? Me encantaría leer sus comentarios y seguir debatiendo sobre este tema tan interesante. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo aquel que pueda disfrutar de este tipo de contenido. Cuantos más seamos, mejor. Así que denle a me gusta si les ha gustado el vídeo, compártanlo con todo el mundo, y lo más importante de todo, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido interesante, entretenido y siempre con un toque de curiosidad. Y por supuesto, sigan explorando, sigan buscando, sigan preguntándose el porqué de las cosas. Esa es la verdadera magia de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Y gracias de nuevo.